hasta luego. Y la tiró. Está bien, pero yo le dije lo de C5. Estamos como medio a mano. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a QR. Después del pase con Bienvenidos al Tren, Juan Di Natale. Vamos hasta las 12 en vivo y tenemos muchos temas para compartir. Otra vez en esa muestra, como si fueran varios botones de muestra de la trama en la que andamos discutiendo. Me parece que una de las noticias del día, si no la noticia del día, tiene que ver con el cambio en el esquema de subsidios a las tarifas energéticas. Estamos hablando de electricidad y estamos hablando de gas. En un rato lo vamos a analizar con mucho detalle con Guido Bambini y vamos a tratar de aprovechar la circunstancia, si es que algo podemos sacar de bueno, para discutir cuál es el sentido de una herramienta de política social, de política económica, que son los subsidios. Pasan a la historia con mucha carga peyorativa, pero es como si dijéramos, por ejemplo, el cepo, ¿no? Los derechos de exportación. O, si ustedes quieren, algún tipo de restricción, perdón, el cepo me refería a políticas cambiarias, las retenciones, los derechos de exportación, son herramientas de política económica que tienen un sentido en medio de un momento del modelo económico, de la producción, pero que sin embargo parecen ser mala palabra. Y ahí hay un problema o es un capítulo interesante de la batalla cultural. Hoy vamos a tratar de hablar con un especialista de subsidios e insisto con Guido, sacarnos las dudas de qué es lo que va a cambiar a partir de diciembre. Vamos a charlar hoy con un colega especializado en deporte, un periodista, toda la talla, Alejandro Fabri. Vamos a disfrutar mucho esa charla, por supuesto, sobre el tema AFA, sobre la decisión que se tomó respecto del campeonato de Rosario Central, pero que es como la gota que rebalsa el vaso sobre algunas actitudes de la presidencia de la AFA y ese entramado que está por detrás, las presiones para el ingreso de capitales privados en los clubes de fútbol, en el fútbol argentino. Hay que tratar de discernir, pero al mismo tiempo es parte de la misma historia. Y estamos camino a los cuartos de final. Este fin de semana se juegan los cuartos de final de la Liga. Y miren, solamente para mostrarles cómo todo esto se convirtió de alguna manera también en un asunto político. Por un lado están Boca y Argentinos Juniors, juegan el domingo, juegan Tigre y Racing, pero acá hay un partido, mañana si no me equivoco, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba Santiago del Estero. Ese equipo de Santiago del Estero, vinculado con Pablo Tobillino, el segundo de la AFA, mano derecha del Chiqui Tapia, y va a ser interesante ver ese partido, porque vamos a estar viendo el fútbol, pero vamos a estar viendo al mismo tiempo el morbo de qué es lo que pasa. Si alguien toma una decisión en AFA respecto del arbitraje, del VAR, habló Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, y de alguna manera dijo, bueno, hay que ver quién está en el VAR, uno nunca sabe lo que puede pasar, mañana a las 9:30 de la noche. Pero claro, te tiran la mística a la basura, te tiran la mística a la porquería, dice Juan Sebastián Verón. Todo llega a este partido, a estos cuadros de cuarto de final, con algo que va más allá de lo deportivo, ¿no? Y ahí me parece que van a estar puestas varias miradas con un agravante, que si llegara a pasar Estudiantes de La Plata, después se enfrenta o con Barraca Central, el equipo del Chiqui Tapia, o eventualmente con su clásico rival, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pero bueno, hay que jugar el partido y hay que ver qué cosas ocurren efectivamente. Vamos a contar, ¿se acuerdan que Milei, alrededor de la causa Andis, de la causa 3, de las presuntas coimas y sobreprecio, dijo, son chimentos de peluquería? Y desestimó por completo una causa que avanza y que todos los días tiene datos importantes. Hoy, por ejemplo, allanaron el Ministerio de Economía las oficinas de Ornella Calvete, la hija de Calvete, que parecía organizar todo ese esquema, los que eran funcionarios y los que estaban afuera. Bueno, si Milei le dice a este tema muy serio, chimento de peluquería, estamos en condiciones de decir que lo que hoy pasó en el Senado de la Nación entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich es un escándalo de peluquería. Porque no tiene tanta relevancia eventualmente. Vamos a ver qué es lo que significa para la historia del gobierno y la historia de las familias argentinas, pero miren, vamos a ver alguna imagen, porque en un momento allí estaba Patricia Bullrich que la fue a increpar a Victoria Villarruel por dos temas. Primero, porque Victoria Villarruel no permitió que nadie tome la palabra, porque era un acuerdo, pero después por otros temas respecto de ubicaciones en los palcos, ya les vamos a contar con más detalle, y eventualmente cuántas personas podían traer para la jura cada uno de los senadores y senadoras que estaban en la sesión de jura.
Hay quien dice, Patricia Bullrich, lo que está haciendo en este momento es mostrarle a quien estaba en uno de los palcos, Karina Milei, mostrarle que está dispuesta a ir a marcarle la cancha a Victoria Villarroel, que esta es parte de su tarea como jefa de bloque de la Libertad de Avance y su presencia en el Senado a partir del 10 de diciembre. Bueno, interesante. Martín Granowski lo va a contar en detalle qué pasó hoy en el Senado Nacional en la jura de nuevos senadores y senadoras. Y por otra parte, con Martín Granowski también vamos a hablar qué está pasando en la provincia de Buenos Aires. Porque finalmente, en las sesiones de esta semana, el gobernador Axel Kicillof no obtuvo el acuerdo para el endeudamiento que necesita 2/3, es decir, mucha rosca política. ¿Cuál es el problema? ¿Quién traba? Martín Granowski tiene mucho para contar en la noche de hoy sobre qué está pasando en esa alquimia política que tendrá que hacer Axel Kicillof entre los de adentro y los de afuera, entre otras cosas para obtener ese endeudamiento que le va a ser muy importante para la vida cotidiana de la provincia en un contexto de ajuste del gobierno de Javier Milei. Y finalmente también de Guido Bambini. Y hasta acá llegamos con la venta. El mercado tiene dudas respecto del plan económico de Milei, sobre todo porque se acerca la fecha clave, esa fecha de enero en la que el gobierno tiene que tener reservas suficientes para hacer frente a los pagos de deuda, a los bonistas. Claro, el ministro de Economía quizá todavía confía en que puede obtener un préstamo, el famoso repo de distintos bancos, de sectores privados, pero bueno, hay quien está observando que las cosas no pasan. Y es el mercado, no es la política opositora, es el mercado que se está haciendo preguntas y esos ruidos para un plan económico que está básicamente plantado en lograr conservar y mantener las expectativas, le puede generar otra vez días de montaña rusa, días de mucha tensión. Arrancamos QR para viernes, un montonazo, estamos ya en las puertas del fin de semana, pero nos encanta la discusión social, política y económica, así que seguramente por eso estamos acá, nosotros y ustedes. En Bravo TV arrancamos QR y lo hacemos con las voces del día. Estamos para marcar que seguimos haciendo nuestro laburo, no nos importa si nos odia un presidente. Yo hace 20 años caí en Israel, Argentina, Maradona. Hace 10 años Argentina, Messi. Ahora Argentina, Milei. Cuando las cosas en la sociedad no están bien, después todo lo demás se contagia. Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. No es de ahora, hace mucho tiempo que el fútbol ha dejado de ser, como alguna vez dijo Menotti, una fantástica excusa para ser feliz. De que la Argentina no tiene que tener política industrial cuando todo el mundo la tiene, que la mejor política industrial es la que no existe, que el mercado debe regular todo, no existe en ninguna parte del mundo. La exportación de productos metalúrgicos aumentó en un 70%. Son números escalofriantes en un mercado que cada vez se está vendiendo menos. Claramente estamos hablando que la mayoría son productos que reemplazan a la producción nacional. Se cree que esas reformas son para crecer y esas reformas se hacen cuando la economía crece. Claro. Vos estás contando una parte de la película, estás contando la parte de que hay 220 familias que pierden su trabajo, por supuesto, pero tenés 850.000 consumidores que compran un lavarropa más barato. Y me preguntaba, mamá, ¿qué te pasa? Les cuento a mis hijos y mi nena siempre juega que vende pulseritas y me dice, no te preocupes, mami, yo te contrato. Estamos vendiendo nuestro trabajo para que los hagan los de afuera. Yo trabajo en Recoleta, vivo en Montserrat, veo las diferencias al cotidiano y realmente cada vez esa brecha es más amplia. Me entristece Argentina hoy por día. Tienen que tener una condena. No es el caso de Villaverde, hay mucho ruido alrededor, pero hay pocas nueces. Estamos hablando de una persona que comercializaba estupefacientes, que esa mujer no puede volver a Estados Unidos. No solo hay que pedir libertad, hay que reivindicar. Hay que reivindicar, porque no es que están presos y se los merecen. La mayoría son inocentes. Por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por Malvinas, que fueron, son y serán siempre Argentina, y por los 30.000 desaparecidos, sí, juro. Muy
buenas noches a la barra del viernes de QR. Hola Martín Granowski, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va a usted? Guido Bambini. Buenas noches, ¿cómo ¿Todo estamos? bien? Todo en orden. Bueno, vamos que llegamos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, Yo sí. quiero al jardinero. ¿Cómo? Quiero tener al jardinero. A mí me pesa la computadora, que es de metal. Sí. Entonces, a mí me encantaría llevarla así, la computadora, que se pegue. El celular lo mismo, uno deja de usar mochila, no le pesa, no Sí. te duele la espalda. Digo, es eso. Si el tipo lo viene haciendo desde el 2014, como Pues, dijiste vos, pues es que mira, lleva 11 años Tenés haciendo que estar eso, un poco ¿no? inclinado igual. Te ¿viste? inclinás, pero Te bueno, sí, inclinás claro. un poquito. Claro. Te vas acostumbrando. Como quien la espalda me duerme en parece el que- pecho. Te vas en la acostumbrando. espalda no se les pega, me parece. Puede ser. No sé. ¿Podemos alterar, querido Nico, ve lo de Boyano, que ahora te lo voy a pedir, el tuit del PRO, si lo tenés a mano? Porque Quirós, la diputada que organizó la movilización, ténganme paciencia, es viernes, la reunión, digamos, en diputados de antivacunas, es integrante del bloque PRO, y el bloque del PRO hoy posteó esto. En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos. Durante nuestro gobierno, Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el calendario nacional, promoviendo cultura de prevención, que permitió mantener controladas enfermedades que hoy lamentablemente vuelven a aparecer. La caída en la tasa de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión, es una responsabilidad individual y colectiva. Desde el PRO impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas. A mí me parece, siendo la diputada Quirós, una diputada del PRO, me parece muy importante lo que hizo el PRO, muy importante. Quizá no lo dice, no la manda al frente públicamente, pero siento una posición que hay que leer y comprender. Y es una fuerza política que de alguna manera no entra en discusiones berretas y sienta una habla de posición ciencia, que es importante. lo que decía Florencia Cana ayer, Sí. justamente, la médica infectóloga que entrevistamos, que la movilización, como vos decís, que no era una movilización de neuronas, sino casi contra las neuronas, era anticiencia, no solo anticientífica por la premisa, sino que era una cruzada contra la ciencia. Eso es lo que decía. La estoy traduciendo yo, ella no dijo cruzada, no dijo Florencia Can cruzada, lo estoy diciendo yo, pero era el sentido que yo interpreté de lo que dijo, era una cruzada eso. Acá están diciendo lo contrario. Yo conozco los originales de la mitad de los periodistas argentinos y las periodistas, pero no de Rubinstein, pero me suena a Rubinstein, que fue ministro de Salud de Macri, el texto ese. Bueno, puede ser, sí. Puede ser. Lo que pasa es que el ministro de Salud, Lugones, tampoco sale a decir nada sobre el tema, digamos, ¿no? Por lo menos no de la manera en que sí lo supo hacer el PRO para que sea noticia. Bueno, ahora sí quiero recuperar a Miguel Bogiano. Miguel Bogiano es un economista libertario, está dentro del equipo de asesores de Javier Milei. Y claro, se ve que en un canal afable, quiero decir que lo hemos invitado varias veces a Miguel Bogiano y muchas veces nos dijo que no, porque no tenía ganas de discutir ciertas cosas. En un programa que sabía que no lo íbamos a tratar mal, como no lo hacemos nunca, pero sí hay cosas que no dejamos pasar en términos argumentales. Fue un canal amigo donde seguramente se sintió mucho más cómodo de lo que cree que se puede sentir en QR. Y claro, a alguien le dije, che, pero hay todos los días, cierran fábrica, todos los días gente se queda sin laburo. Son 30 por día en el gobierno de Javier Milei. Y como ayer decía Carlos, no son solamente 20.000 las que cierran. 20.000 es el saldo, que es un saldo negativo, pero muchas otras cierran y las que cierran no encuentran empleo de la misma calidad cuando van a buscar otra cosa. En ese contexto, Miguel Bogiano dijo esto. Vamos a empezar por lo obvio, ¿no? Whirlpool, que arranca en el 2022 y ahora está en el 2025 y se va. Por supuesto, en el 2022 vos tenías una diferencia entre dólar oficial y dólar blue, que hacía que, o dólar blue, en definitiva, de poder adquisitivo de dólar que hoy no tenés. Vos estás contando una parte de la película. Estás contando la parte de que hay 220 familias que pierden su trabajo, por supuesto. Pero tenés 850.000 consumidores que compran un lavarropa más barato. Entonces, por eso estaba marcado que está bien, está bien. Es extraño el argumento, ¿no? Sí. ¿Y por qué dice 850.000? Yo no entiendo tampoco. Bueno, supongo que es el cálculo que hacen de quienes se benefician con la baja de precio de los lavarropas que se importan. Bien. Sí, igual, sí, a mí también me parece raro el número, medio tirado a la Bartola, 850.000. Digo,
Dos cuestiones. O sea, son más de 220 por día. Digo, y en esta cuestión puntual Whirlpool, Claro. vos decías 30 empresas por día que cierran, son 432 por día. Trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo desde la asunción de Javier Milei. 276.624 personas, ¿no? Para ponerlo en contexto. Y después, a mí me resulta raro pensar que haya un abultado número, pongámosle 850.000 personas que se están beneficiando con la compra de línea blanca, con lavarropas más barato, porque el poder adquisitivo de los trabajadores no ha mejorado con el gobierno de Milei, sino todo lo contrario. Y el ingreso disponible de los consumidores, de la ciudadanía en general, sigue estando peor que en el 2023. Ha empeorado producto del aumento de los costos fijos. Entonces el ingreso disponible de los hogares hoy es menor que en el 2023. Así que es difícil pensar en un número tan abultado de consumidores que pueden adquirir esos... Si las cosas siguen así, cada vez menos gente va a comprarse lavarropa. Bueno, por lo salga pronto, lo que salga. Claro, por lo pronto, los despedidos de Whirlpool y de alguna de las... ¿Cuántas empresas dijiste, Guido? 30 empresas por día. Son 19.164 los que empresas. quedan despedidos de esas 30 empresas por día no van a comprar lavarropas. Y hay otra cosa más, digo, yo recorro Gran Buenos Aires, no solamente estoy acá. En el tema de las changas, porque uno dice, bueno, se van a buscar, ayer hablábamos, ¿no es cierto? Había una empresa en la zona norte de Gran Buenos Aires que había cerrado, no recuerdo el nombre, no era Whirlpool. En Pacheco. En Pacheco, exactamente. Y uno dice, van a las changas. El tema es que las changas están empezando a superponerse los desocupados para las changas. Entonces vos haces la recorrida por barrios de Gran Buenos Aires, por cualquier barrio que tomen, y lo que tenés es a cada rato alguien en bicicleta con una cortadora de pasto, con lo que fuere, le corto el pasto de la vereda. Ahora, cuando pasan 10, digo, por ahí, si la gente tiene guita, el primero tiene laburo, en el mejor de los casos, además de todo, porque una de las cosas que se están cortando es esa. Ahora, el número 10 ya no. Es la historia de Cutralcó cuando empieza la desocupación en la época de Menem. Todos en ese momento cobraban indemnizaciones. Yo recuerdo porque lo cubrimos mucho en Página 12 y compraron remises. ¿Era remises o la Berraps en ese momento? Claro, los remises no tenían, parece un cuento, pero no es un cuento, en realidad sí, es un cuento real. Los remises no tenían a quién llevar, literalmente no tenían a quién llevar. Porque se terminó rápido eso. Porque nadie tenía guitas para tomar un remis. En realidad se llevaban a su versión propia con empleo, claro, que se tomaba un remis. Claro, que se iba terminando. Claro. Y eran trabajadores de YPF que habían ganado muy bien. Cuando se les terminó la indemnización, que fueron buenas indemnizaciones, se quedaron sin remis, sin indemnización, sin trabajo, sin nada. Para nada. Y también otro componente para sumar es lo que se me viene a la cabeza, lo que hablamos el miércoles con el diputado Iparraguirre, de la disputa por el tiempo. Digo, el hecho de que todos estos trabajadores queden desempleados y muchas veces la única salida laboral sea empleo de plataformas, empleo que tienen que trabajar más de 8 horas para poder alcanzar una canasta básica total y no ser pobre, o un sueldo relativamente digno, tenés que pedalear 10, 12 horas. Bueno, también es la cuestión del tiempo, ¿no? Es imposible pensar en la Argentina de hoy que un trabajador pueda tener tiempo para ocio. Claro. Estamos pensando en jornadas laborales cada vez más largas. Sí, siempre recuerdo un caso que además se agrega, se complementa con lo que ustedes están diciendo, con lo que venimos charlando. Hay una fábrica de envases de aerosol Canale en la provincia de Buenos Aires, en Lavallol. En la época de Macri cerró. Una mezcla de recesión y vaciamiento, fue las dos cosas. Los trabajadores lograron tomar la fábrica, que empezó a funcionar recién en la época del gobierno de Alberto Fernández, en realidad con créditos, y antes ayudado por el municipio de Lomas de Zamora también, algo en parte. Tomaron la fábrica, pero hasta que empezó a funcionar hicieron una radio abierta. Yo fui invitado a la radio abierta por dirigentes barriales, sociales de la zona, y no me olvido más la definición de uno de los trabajadores que me dijo: nosotros no sabemos ser pobres. O sea, yo sé, como eran obreros metalúrgicos, claro, hijos y nietos de obreros metalúrgicos en algunos casos. Entonces decía, yo sé a qué cosas no llego y sé cuánto menos me alcanza el dinero. No sé qué hacer si no tengo para comer. No lo sé, lo tengo que aprender. Y lo hacía llorando. Tremendo. Le sumo algo más y les pregunto, porque los indicadores de consumo siguen bajando. Sí, está cayendo el consumo. Esta semana sí. Entonces, ¿cómo sería la cosa, según el teorema bogiano, digamos,
que efectivamente hay cada 220 empleos, 850.000 personas que se benefician, si además el consumo sigue bajando. Es decir, lo que están haciendo es ahorrando en Morphy, ahorrando, porque además lo que está bajando es eso. Baja el consumo en supermercado, baja el consumo en proximidad. Mayorista, sí. Es muy rara la Después teoría. habría que hacer el cálculo. ¿Cuánto es la cifra de quienes están o estamos adentro, de los que no nos caímos del mercado? Lo que no quedamos afuera, Sí. 4 millones, 5 millones es más o menos. Vacaciones, auto viejo más ¿Quién nuevo, todavía puede etcétera, sostener etcétera. eso? Exactamente eso. Son 4 o 5 millones, Sí, ¿cierto? 6,3 millones son los puestos de trabajo registrados del sector privado, Sí. pero ahí tenés trabajos No, pero aparte, digo, que no son- agregale clase media que no es sector privado, pero digo, el que puede Sí. irse, digo, el que se va los No, es fines de menos, semana largo, que es menos, 4 es millones de menos. personas sobre 47 millones. O sea que puede ser que haya 4 millones que renueven, no estoy seguro tampoco, porque además uno no cambia ni de lavarropas ni de heladera todos los meses. Puede ser que una parte lo haga. Ahora, el círculo es vicioso y para abajo, es en pendiente hacia abajo. O eventualmente siempre, ¿no? vos decís, bueno, ¿por qué aceptaríamos esta nueva normalidad donde un esquema que destruye trabajo le garantiza que 850.000 personas puedan cambiar lavarropa? Sí, exactamente. Pensemos Claro. si eso es lo que, si en esa Con una- sociedad queremos vivir. Porque digamos. además de eso ya la vimos. Eso. En la dictadura con Martín Edo fue el mismo esquema, con Menem fue el mismo esquema y con Macri menos tiempo fue el mismo esquema. Con Menem duró mucho la apertura importadora, que es la otra parte de esto, porque Claro. es destrucción de puestos de trabajo y apertura importadora. Guido trajo los Exactamente, gráficos sí. el otro día. Digo, los gráficos eran espeluznantes sobre importación. Entonces uno dice, digo, una cosa que lo diga Trump, y estamos hablando de primera potencia, y así todo tiene problemas. Entonces les voy a bajar la inflación trayendo carne de otros países, supongamos que es de la Argentina, todavía está por verse. Y otra cosa es la Argentina, donde ya sabemos que eso termina con la destrucción de empleo. Bueno, preguntas que nos hacemos frente a ese tipo de argumentos que llaman, insisto, mucho la atención, no cierran por ningún lado, para decirlo concretamente. Vamos con Guido Bambini a avanzar en uno de sus temas. En un rato nada más, Guido Bambini nos va a contar cuáles son las preguntas que el mercado se hace sobre el plan económico de Milei. Pero antes de eso, vamos a tratar de repasar y dejar en claro qué es lo que cambia con el nuevo esquema de subsidios que anunció el gobierno. Todavía no está en la letra chica, ¿no? Pero ya hay un anuncio que de alguna manera tiene algunas especificaciones, subsidios a la energía. Estamos hablando de electricidad y gas. Guido. Sí, efectivamente todavía no tenemos el detalle de la reglamentación, pero hoy temprano a la mañana la Secretaría de Energía dio a conocer algunas cuestiones y la novedad básicamente es que desaparecen los segmentos N1, N2 y N3, ingresos altos, ingresos bajos e ingresos medios de subsidios. Y a partir del 1 de enero del año que viene va a haber 2 segmentos, con subsidio o sin subsidio. Vamos a las placas. Tenemos en la segunda, si vamos directo, porque esto es básicamente lo que es exactamente. La primera es el límite, el tope. Pasa a ser, antes era de 3,5 canastas básicas totales, quienes a partir de donde se recibía hasta dónde se recibía algún tipo de subsidio. Esto es 3,5 canastas básicas totales, 4,2 millones de pesos actualmente por hogar. ¿Estamos de acuerdo? Por hogar. Ahora pasa a ser 3 canastas básicas totales, es decir, hasta quienes reciben 3,6 millones de pesos actuales. 3.600.000 pesos por hogar. Exactamente. Ese ingreso, si ingresa más de eso, no tenés subsidio. Se corta el subsidio. Exactamente, 3.600.000 pesos. Bueno, los cambios, son muy importantes los cambios. En materia de electricidad, antes se subsidiaba el 100% de la tarifa hasta un tope de 350 kWh para los ingresos bajos, ¿no? Sí. 350 kWh para los ingresos bajos, que eran la categoría N2. Y se subsidiaba 250 hasta 250 kWh para el bloque de ingresos medios. Bueno, ahora se va a subsidiar únicamente el 50% de la tarifa y con esos topes de 300 kWh en las temporadas de invierno y de verano, es decir, donde más se utiliza la electricidad, en definitiva, los más intensivos en uso de electricidad, y 150 kWh en los meses básicamente de otoño y de primavera. O sea, lo que vos decís es, baja el subsidio, la cantidad de subsidio,
el peso del subsidio, y esos consumos están muy al límite, digamos, ¿no? No son holgados. Sí, no son holgados. De hecho, 300 ya no era holgado y se reduce. Digo, 350 no era holgada y se reduce. El excedente de esos topes que yo les planteaba no tiene subsidio y se pagaría la tarifa plena, ¿no? Que es un costo mucho más importante. ¿Y eso es de sur y de nor, Guido? Eso es en todo el país. En todo el país. En todo el país, sí. O sea que sí, en algunos lugares es mucho más grave. Los lugares de mucho frío, de mucho calor, siempre sufren más que lo que podemos sufrir en Capital y Gran Buenos Aires, por ejemplo, con clima templado, básicamente. Es así. Es en todo el país. Acá no tenemos ni 10 bajo cero, ni 50 como en Santiago del Estero o el Chaco. Sí, sigue existiendo el régimen de zona fría, que lo si bien lo achicaron y el gobierno en el presupuesto 2026 hay un artículo que pretende eliminarlo directamente, ese régimen de zona fría. Pero sí, cambia notablemente en función porque de zona la fría provincia. era parte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que está dejando de serlo para el gobierno nacional, no era solamente Ushuaia. Sí. Bien. Bueno, eso por el lado de la electricidad. Por el lado del gas, lo que se va a subsidiar básicamente es únicamente desde abril a septiembre. Antes se subsidiaba la tarifa todo el año, ahora va a ser únicamente desde abril hasta septiembre. El resto de los meses van a tener que pagar todo el mundo la tarifa plena, ¿no? Solamente de abril a septiembre. Y acá en gas también hay una particularidad con el programa Hogar, el programa de las garrafas sociales. Se va a subsidiar únicamente el precio de una garrafa de 10 kilos por mes durante estos meses, de abril a septiembre. Y toman de referencia un precio de 15.000 pesos por garrafa de 10 kilos. Es insuficiente una garrafa de 10 kilos para cocinar y para calefaccionarse. Y hay que chequear, Guido, eso. Entiendo que vos lo planteás así, pero hoy hablamos con Pedro Bucetti de Deuco, de Usuarios y Consumidores. Él decía que la referencia que estaban tomando era menor, era más cercana a 10. Cuando en realidad se consigue 17, mínimo, ¿no? La de 10 kilos por lo menos. Hay que ver, ¿no? ¿Y se subsidia la mitad de eso? Se subsidia totalmente entre abril y septiembre, una por mes, y durante los meses que están por fuera de abril y septiembre se subsidia el 50% de una garrafa por mes, que luce muy poco. Sí, ojo con ese tema, ¿eh? Ojo, porque ahí van tirando de la cuerda. Hablamos con Nico Lacaba hace un rato nada más. Además, en algunos casos tenés que sumarle el flete, es decir, alguien que te lleve la garrafa de donde la comprás, que no es el valor, insisto, al que están calculando este subsidio, y eso te insume. Por ejemplo, no sé, una familia, un jubilado, jubilada, que no puede ir hasta el boliche a traerse una 10 kilos caminando, y si no tiene movilidad. Son todas cosas que van encareciendo, y entiendo que además lo depositan en mercado pago. Sí, hay muchas las asignaciones universales por hijo también. Sí, hay varias prestaciones sociales que hay una vinculación con esa billetera virtual, sí. El tema garrafas, la semana que viene vamos a tratar de hacerlo con más detalle. A mí me parece algo muy, pero muy preocupante, porque la gran mayoría de la población tiene garrafa, digamos, ¿no? En todo el país. Acá para mí hay dos elementos. En un rato vamos a hablar con un especialista en energía, pero para mí hay dos abordajes. Hay un abordaje que es, efectivamente, quién merece un subsidio y quién no. Porque hay una enorme cantidad de personas que están recibiendo un subsidio y la verdad viven o tienen un nivel de vida que en una circunstancia como la que vive la Argentina, me parece bien que eso quede bien marcado. Después están las situaciones tan intermedias, pero después está el otro tema, que es lo que decíamos en el arranque. ¿Cómo se le ha otorgado o asignado un valor muy peyorativo a la palabra subsidio, a la herramienta subsidio, que tiene un sentido, que es tratar de que tu población pueda garantizar derechos básicos esenciales, ¿no? Como la electricidad, como el gas, eventualmente como el agua, que ahora se habilita que te corte el servicio. Como el transporte, Pablo, también, que es la otra cosa. Exacto, claro, es otra cosa, que es diario. Digo, ahí no tenés mucha opción, ¿no? Eso es modelo. ¿Qué va a ser? 150 cuadras Zapata, es bueno para el corazón, pero me parece que es improbable. Pero el caso del transporte es espectacular, es la tarifa del transporte también. Claro. En algún momento, ¿te acordás? Lo hemos conversado. Cristina decía, che, guarda a los que están aplaudiendo, los empresarios que aplauden, que aumenta la tarifa de bondi, porque después y de servicios también. Claro. Porque después te la van a ir a buscar a paritaria. Te van a
presionar en la paritaria porque Seguro. les aumenta el costo de vida. No, además en el transporte hay un montón de externalidades positivas, se le dice. No solamente en términos, digamos, de lo que significa para el bolsillo de los laburantes, sino también en materia de bajar el tráfico, bajar la contaminación. Se estudia mucho en esto, en economía del transporte, se estudia mucho las externalidades positivas del transporte. Y no solamente en transporte, digo, en sectores industriales también ciertos subsidios a la energía pueden ser una palanca para el desarrollo de las economías, y es parte de la política industrial que hacen los gobiernos digamos, para pavimentar el sendero al desarrollo. Y seguimos sumando cosas de la trama con familias hiperendeudadas, además, ¿no? Desesperadas por las deudas. Totalmente. ¿Por qué el Graf dice tarifazos que pide el Fondo Monetario? Son bueno, porque dentro del último reporte del Fondo Monetario Internacional hay un párrafo específico, y ya en el primero también de abril de este año, cuando tuvimos el acuerdo, bueno, el primer salvataje del esquema cambiario del gobierno, textualmente planteaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la reducción de subsidios. El gobierno pretende ahorrar, en sus términos, $1.000 millones anual en todo el año 2026. En subsidios. En subsidios, claro. Son 140.000 hogares los que dejarían en principio, los que dejarían de percibir subsidios a partir de estas modificaciones que les estaba comentando. Y además hay algo también que pasó medio desapercibido, pero es interesante comentar. Vieron que hubo mucho revuelo en el dato del estimador mensual de la actividad económica que salió martes pasado, que el INDEC tuvo que sacar un documento explicando algunas cuestiones metodológicas sobre por qué todas las consultoras, de por qué las consultoras todas planteaban de que había una caída de 1% de la actividad en septiembre y que creció 0,5% y que corrigió los meses para atrás de forma extraordinaria. Bueno, cuando uno mira los sectores que más incidieron en el crecimiento de la actividad económica del mes de septiembre, adivina cuál fue el primero. ¿Cuál? Impuestos neto de subsidios se llama. Es decir, reducir los subsidios hace que ese componente, porque no es un sector económico, sino es un componente que se saca de forma indirecta en la metodología de cálculo del INDEC, crezca, y tuvo una incidencia del 32% dentro de ese 0,5% intermensual que creció la actividad económica en el mes de septiembre, 5% interanual. O sea, un tercio del crecimiento lo está explicando este rubro de impuestos menos subsidios, donde, de nuevo, reducir subsidios parecería que ayuda al crecimiento que muestra el gobierno. Bueno, muy interesante, ¿no? Porque ahí está, cuando se habla de condicionamiento político por parte del Fondo Monetario o la deuda como una manera de condicionar las políticas de un país para que cumplan ciertos roles en el juego internacional y no otros, el del desarrollo, por ejemplo, ahí está la dependencia, ahí es donde se pierde soberanía política, porque entonces es el Fondo Monetario el que te dice, mira, vos vas a devolver la plata, pero me vas a devolver haciendo las cosas de esta manera. Y ahí es donde aparece, me parece, o cobra relevancia, entender estas políticas o estas herramientas de política económica para volver a darles una discusión. Mariano Hamilton no está hoy, suele estar los viernes, está presentando un libro en la provincia de Formosa. Ella va a estar el lunes con nosotros, le mandamos un abrazo. Si está mirando, no me acuerdo a qué hora era la actividad, pero siempre dice, ¿por qué perdemos oportunidades para dar debates? El tema de subsidios es hermoso para eso, es muy desafiante. Digo hermoso porque me encanta la política, pero porque te permite, no todo el mundo tiene que recibir un subsidio. Sí, no, el 15% de los habitantes de Nordelta, por ejemplo, se habían inscrito en el RACE, ¿no? En el registro para acceder a los servicios. Lo que esa desigualdad o esa injusticia no debería significar que tirás a la basura la herramienta. No. Pero bueno, ojalá estemos a tiempo para dar esos debates también. Gracias, Guido. En un ratito la seguimos. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires con Martín Granowski, porque en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, se está tratando algo muy importante. El presupuesto, políticas fiscales, pero sobre todo el endeudamiento que necesita la provincia, y para eso requiere 2/3 del acompañamiento en la legislatura. Facundo Tignanelli,
referente de Unión por la Patria. Presidente del bloque. Presidente del bloque del oficialismo, decía lo siguiente. Se han hecho todos los intentos, ¿no? Desde esta Cámara, los ministros que vienen trabajando las leyes, todo el equipo del gobernador ha instado al diálogo y comunicado con cada uno de los dirigentes de la oposición, los presidentes de bloque, etc. Y pareciera que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la provincia. Nuevamente, desde nuestro bloque vamos a apelar a que la oposición entre en razones y podamos sentarnos a charlar todo lo que sea necesario para poder alcanzar la ley que necesitamos, que como sabemos requerimos 2/3 de ambas cámaras y que no es una imposición que quiera hacer el Poder Ejecutivo, sino que la Ley de Financiamiento de la Provincia de Buenos Aires tiene todos los financiamientos que vienen de una deuda que no contrajo este gobierno de la provincia, se contrajo en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá dando quórum, dando el debate y tratando de facilitarle las cosas, no al gobernador o no al peronismo, facilitarle las cosas a los bonaerenses. Martín, ¿cuál es la escena? Primero, Facundo Tinelli se refiere al gobierno de María Eugenia Vidal, no lo nombró, pero es así. La deuda fue contraída en el gobierno de Vidal entre el 2015 y el 2019, mientras ella era gobernadora y Mauricio Macri, presidente de la Argentina. Porque es un financiamiento que permitiría pagar esa deuda y continuar el famoso roleo. Viene, bueno, claro. Kicillof viene haciendo ese roleo desde el 2019 y viene bajando la incidencia de la deuda externa en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Eso es permanente. Para continuar con eso, lo que necesita es tener de aquí al final del mandato, el 10 de diciembre del 2027, 3.000 millones de dólares para poder garantizar los pagos y para poder garantizar además, teniendo en cuenta que al margen de esto y en paralelo tiene recortes del gobierno nacional, recortes serios de fondos del gobierno nacional en transporte, alimentación escolar, financiamiento educativo en general, bueno, un montón de rubros. Teniendo en cuenta eso, es más imperioso todavía, porque lo que dicen que es, cuando vos le preguntás, dicen, mira, esto tenemos que pagarlo. Ahora, si nosotros pagamos solo los vencimientos de deuda, no va a haber plata para municipios. No va a haber plata para las obras públicas que la provincia puede encarar, incluso sin la nación, que son muchas menos que antes, sobre todo en vivienda o en escuelas, pero algunas se pueden hacer. Obviamente, rutas, olvidémoslo, sin el gobierno nacional. Pero, o sea que a la penuria presupuestaria general se agregaría esto. Esta es una parte del tema. Tinelli elegantemente tira la pelota para la oposición, aunque según la información que yo estuve recogiendo durante el día, no es solo la oposición el problema. Bueno. Y el problema no es como, porque uno diría, bueno, de nuevo pelea entre el gobernador, entre el Kicilofismo, el MDF, el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y la Cámpora. No, tampoco. Por lo menos hasta donde yo pude establecer. Si quieren vamos a ver una foto y la secuencia que se hizo a partir de eso. Dale. Ahí está. Ah, esta foto, claro. Bien. El de la izquierda, el señor que no tiene pelo, es Alexis Herrera, presidente de la Cámara de Diputados. Hombre de confianza de Sergio Massa. El de la derecha es el que vimos recién que estaba hablando, que es Facundo Tinelli, el presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Y el del medio? El del medio, si se podrá agrandar, se podrá acercar, si no, yo se los cuento. Porque es muy interesante. Cuanto se más ve el final. Un poquito menos, un poco más para que se vea la letra. Ahí está. Arriba hay una fotito. ¿Foto familiar? Hay una foto familiar, en el centro de la foto familiar. El mayor es un señor que se parece mucho a Sergio Massa, pero además arriba hay unas letritas que no sé si los televidentes, si ustedes alcanzan a ver. Yo vi esa foto con el celular y después la amplié en la computadora temprano hoy, porque me reía con eso. Dice STM, que no es Servicio de Transporte Metropolitano, sino Sergio Tomás Massa. O sea, estaban conversando con Massa, estaban al teléfono. Guerrera estaba hablando con Tinelli, mientras la oposición efectivamente no daba quórum. Guerrera estaba hablando con Tinelli. Esto se viralizó. Y entonces lo que quedó, ¿qué es? Como la versión era, que es la que yo tengo, la versión era que el que estaba pidiendo cosas,
todos piden cosas, digo, yo no En la negociación. me horrorizo por eso. El que, según el gobierno de la provincia y según la oposición, digo, dos fuentes, y según el bloque que comanda Tinanelli, no estoy diciendo que me lo haya dicho Tinanelli, estoy diciendo integrante del bloque. Según esas tres fuentes o tres orígenes distintos informativos, el que estaba pidiendo de más, según ellos, era Massa y el masismo. Y entonces imposibilitaba también las negociaciones con la oposición. En el masismo, cuando decís esto, ¿qué te dicen? Dice, no, lo que pasa que Axel nos prometió no sé cuántas cosas, porque es relativamente confidencial esto hasta ahora, a través de los dos negociadores, que son Mariano Cascallares y Gabriel Catopodis, y después no cumple. Uno vuelve a preguntar y lo que te dicen es, del resto de los sectores que no son el masismo, no es así. Pidieron demasiado, pidieron hasta un punto en que no... Cuando digo demasiado, ¿qué es? Puestos en el directorio Banco Provincia, control de infraestructura, esos organismos del Estado que vos no conocés si no estuviste o no estás en el Estado, en este caso el provincial, que son, no digo que son secretos, porque no existe el secreto y la clandestinidad, pero los conocés cuando tenés el manejo. Como esto se viraliza, y todo el mundo se ríe, sobre todo, entonces después Guerrera tuitea, y ahí tenemos el tuit. A ver. Gran foto del momento en que Sergio Massa nos pide que hagamos el esfuerzo de citar una nueva sesión para presionar a la oposición a definir si nos da o no las herramientas de gobernabilidad. Puedo decir que a la foto de múltiples interpretaciones le agrega una narrativa, ancla la narrativa. Claro, porque la interpretación era una sola hasta ese momento. Yo por lo menos no recogí ninguna más, y los redactores de Buenos Aires 12, y la redactora también, María Belén Robledo, que trabajó en el tema, tampoco había recogido nada más. Y esto no fue a los 5 minutos, fue mucho tiempo después. Entonces era, a ver, le agrego, era la foto sola, la foto es libre de interpretación, yo le agrego el relato. Vamos a sumar a la charla al colega Facundo Cotet, es periodista y se especializa en la provincia de Buenos Aires, está trabajando fuerte como Martín en la provincia de Buenos Aires para sumar una voz, una mirada y seguir reflexionando sobre algo muy importante, ni más ni menos que en la provincia de Buenos Aires. Facundo, Pablo Caruso, Martín Granowski, Guido Bambini en QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo Gracias, bien? Facundo, bien. Bueno, acá Martín con sus fuentes. A Martín, casi que hablamos con las mismas personas, porque bueno, la línea es un poco esa, la que bien describía Martín recién. Bueno, ahora quedan algunos días hasta el miércoles, que se convocó nuevamente a una sesión, veremos si se consiguen los 2 tercios, pero a priori está difícil, y no solamente por esta cuestión de que la oposición no da quórum, sino que hay discusiones al interior del peronismo y de los bloques que también siguen interviniendo en la cuestión del endeudamiento, que es lo que más requiere Kicillof, ¿no? Porque, digamos, ya aprobaron el presupuesto, ya se aprobó la ley fiscal para el año que viene, pero un presupuesto sin el endeudamiento es complicado, porque la proyección que hace es en base a ese endeudamiento y esa autorización de deuda, que si bien es cierto que es para pagar los compromisos de vencimientos de deuda que tiene este año la provincia, que son de María Eugenia Vidal, también hay proyectos de infraestructura y atender algunas cuestiones que la provincia tiene que hacer cargo, y que con el recorte de fondos nacionales, que ya son público conocimiento, bueno, se le hace muy cuesta arriba todo, y sin el endeudamiento es más complejo todavía la situación. Se presenta al menos así para el año que viene, si esta semana no se consigue el endeudamiento, porque además el 10 de diciembre cambia la composición de la legislatura en la provincia de Buenos Aires, y ahí entra en juego con fuerza la Libertad Avanza y puntualmente el sector de Sebastián Pareja. Claro, uno supone que si cambia la conformación, hay sectores que están más debilitados para una negociación que estaba en curso, otros más fortalecidos, y te cambian los requerimientos. Martín, tenías pregunta. Tal cual. ¿Cómo está, Facundo? Buenas noches. Gracias por participar. Vos, no sé qué escenario ves. Yo no digo que hagas pronóstico o que hagas timbas. Si querés hacerla, digo, no te estoy obligando, por supuesto, pero ¿ves algún escenario? Porque si yo tengo que decir hoy, yo no puedo decir que esto no va a salir. Lo que digo que es muy incierto, por lo menos por lo que yo recogí de la gente con la que hablé hoy, y con la que vengo hablando, y con la que vienen hablando los redactores de Buenos Aires 2, a quienes vos conocés perfectamente. Sí, soy amigo de Belén, de hecho.
¿Qué te iba a decir? No, es incierto, sí, digamos. Si uno habla con el Ejecutivo, la verdad que el Ejecutivo, la expectativa que tiene es casi nula, o al menos era nula en las primeras horas de una vez que se cae la sesión hoy al mediodía, por ahí. Las expectativas que tenían de que esto la semana que viene se destrabe era nula. Después, en el correr de las horas, hubo algunas negociaciones más, algunas conversaciones, y que van a seguir todos estos días. Y bueno, y la oposición está ahí también diciendo que ellos quieren colaborar. La oposición, digamos, la que tiene que dar los votos, ¿no? Que es el PRO y un sector de la Unión Cívica Radical. Claro, que vendría a ser el sector cercano o el sector, digamos, del senador nacional Maxi Abad. Ahí es donde tiene que negociar. Y bueno, ellos están como hacia afuera, el mensaje es, no, nosotros queremos colaborar, queremos ayudar. Hablan de falta de interlocutores, esas cuestiones que siempre aparecen y que también el año pasado, no de interlocutores, pues sí reconocen a Cascallares y a Catopodis, pero lo que dicen es falta de sinergia con el Ejecutivo, no de interlocutores, sino de que, bueno, nada, abrir las negociaciones, que también tiene que ver con el tema de los cargos, que es una cuestión que siempre aparece, el directorio del Banco Provincia. Decían que ayer, hoy es viernes, ayer jueves, antes de la sesión, antes, digamos, cuando ya estaban medio las conversaciones agotándose, decían que el sector del radicalismo había puesto sobre la mesa otra vez el tema de la Suprema Corte de la Justicia, las vacantes que hay. Ahí el Tribunal Máximo de Justicia tiene 4 vacantes y está funcionando con 3 miembros actualmente. Bueno, eso es algo que el Ejecutivo no ha atendido, Kicillof en todo su mandato. Y también el tema de la Corte también me parece particular porque es una demanda también hacia adentro que tiene tanto el kirchnerismo como el Frente Renovador. Y bueno, el Ejecutivo todavía no ha tomado mayores medidas con eso. Y en esta posición, en esta secuencia de abrir negociaciones y demás, la oposición y también estos sectores del peronismo veían ahí en el presupuesto, bueno, la posibilidad de empezar a discutir esto. Finalmente, aparentemente esto va a quedar para los primeros meses del año que viene, el tema de la Corte, pero bueno, ayer también vuelve otra vez el tema de las vacantes en la Suprema Corte sobre la mesa, el tema del directorio del Banco Provincia, que eso está un poquito más acomodado porque aparentemente, bueno, se va a ampliar el directorio del Banco Provincia, ¿no? Representa para todos los sectores. A ver, Facundo, y también le pregunto a Martín, porque la novedad que ustedes traen esta noche es que lo que está complicando la negociación con la oposición son posturas internas, y ahí señalan el rol de Sergio Massa o del masismo. Pero si efectivamente es tan delicado el tema, uno podría creer que si el que tiene, vuelvo a lo que decía Martín antes, a nadie asusta la rosca ni la negociación, es parte de este juego, y también jugar al flejeloes o eventualmente amenazar con que es intransigente tu postura para tratar de forzarlo más. El tiempo juega a tu favor si vos estás presionando. No me cierra, no porque no confíe en ustedes, pero quiero decir, la lógica de posibilidad concreta de que esto no salga, si el protagonista o el que tiene la llave para destrabar es el masismo, ahí debería, ¿por qué no podría acomodarse eso? Yo te voy a confesar algo. Sí. A mí hace varios días que tampoco me cierra. Porque yo pensé, como hipótesis, y ahora quiero que Facundo opine también, me gustaría, Cotet, con quien estamos hablando, mi hipótesis era justamente lo que vos estás diciendo, tipo negociación sindical. El otro día me acuerdo que estaba acá Julia Estrada, dijo, yo soy hija de un dirigente sindical, que es apretar fuerte para negociar al final, ¿no es cierto? Eso es típico. Bien. Mi impresión, por la información que tengo, o sea, no es solo impresión, pero bueno, como no está concluido, finalmente es una impresión porque no terminó de pasar, es que hay como un exceso de dureza de Massa y que no sé si ya es para negociar, pero no le encuentro ninguna lógica, porque hay un punto, ¿cuál sería la lógica? Que Axel y la Cámpora, digo, vamos a suponer que en esto están juntos, ¿no es cierto? Yo creo que están juntos. Digo, obviamente el que tiene la responsabilidad de gobernar es el gobernador, ese poder ejecutivo. Entonces, ¿qué sería? El cálculo podría ser, al final Axel va a aflojar y me va a dar todo, porque si no se queda sin herramientas. ¿Y si no afloja?
A ver, Y si Facundo, no aflojan, no está eso en el escenario. Yo lo pongo en el escenario, porque puede no pasar. Y puede ser que Massa se esté pasando de rosca. Facundo, Puede ser. ¿qué ves vos? Acá ya, por supuesto, con interpretación y lectura política. Sí, puede ser un poco lo que dice Martín. Y también yo, a diferencia del año pasado pasó algo medio parecido a esta instancia. De hecho, también estaban los votos para... El año pasado no se votó ni presupuesto, ni ley fiscal, ni nada en la provincia de Buenos Aires, y dentro del presupuesto había un pedido de endeudamiento. Este año lo sacaron por afuera con una ley distinta de financiamiento. Y este año hubo una posición, me parece, un poco más laxa de Kicillof. Ahí voy a discrepar en ese punto nomás con Martín, porque el año pasado era o salían las 3 leyes o los 3 puntos puntuales, sí, o no salía nada. Este año es, bueno, que salga lo que tenga que salir. No quiero decir como que están entregados, ¿no?, en la gobernación, pero puntualmente lo que más le interesa a Kicillof es el endeudamiento, y hay una idea ahí, me parece también, de no sé si romper los bloques de la oposición que tiene el Ejecutivo, que sobre todo Cascallares, y que son los que hablan con los distintos bloques y con los distintos sectores. La oposición está bastante atomizada actualmente en la legislatura, y hay una idea de, no sé si intentar romper los bloques, romper el bloque PRO y romper el bloque de la UCR, que son los que están por ahí en lo formal, si se quiere, obturando los 2 tercios, pero sí una idea de ir hablando con todos, que eso hasta ahora no ha tenido mayores logros, porque digamos, los 2 tercios no se consiguieron, y sí, me parece que Kicillof está hoy está en esa idea de tratar de buscar los votos por otro lado. Si es que si el sector de Ritondo del PRO, que actualmente Matías Rancini, el presidente del bloque, y de Abad por la UCR, siguen en esa tesitura, digamos, de no prestar o no facilitar los 2 tercios, ir a buscar por otro lado dentro de esos espacios. Es una jugada bastante complicada, pero bueno, qué sé yo, veremos. Facundo, me alegro que hayas querido discrepar, pero no discrepamos, te aclaro. A ver, Facundo, estamos de acuerdo. Coincido con tu interpretación. El día entonces es el miércoles, ¿no? El de la semana que viene, ese es el día clave. Sería. Bien. Sí, estaría siendo. Solo discrepé con la diferencia del año pasado a este año. No, pero hay una diferencia que es lo que vos marcaste, aparte de todo, que es el nivel de interlocución. Justamente vos usaste la palabra interlocución. Este año los que están negociando son 2 pesos pesados. Sí, eso ha cambiado. O sea, ministro de Intendente, Cato Podis y Mariano Cascallares. Está hablando de 2 pesos pesados que tienen interlocución directa como pares con muchos de ellos. Bien. Sí, hablan con pares, digamos. El año pasado, no sé si se intentó gestionar con Agustina Vila la interlocución, que es la secretaria de Gobernación, la secretaria de Gobierno de la provincia, y el ministro de Economía, Pablo López, por las cuestiones más de los fondos y demás, y no llegó a buen puerto esa negociación, que ahí me parece el año pasado sí estuvo un poquito más expuesta la interna del peronismo, que este año que existe, no la vamos a negar, pero hay algunas teatralidades, si se quiere, que dan cuenta de que, bueno, en principio hay una tregua en este punto. Facundo, gracias por este rato, en este viernes a la noche. Que estés muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Facundo Cotet, y vamos hacia la semana que viene con esta carga de tensión. Enseguida charlamos con Alejandro Fabri, nos metemos en el tema AFIA. Uy, tremendo. Se escuchó el luz del sí. Nos metemos en el tema AFA con Alejandro Fabri, habló Verón, se viene en cuarto de final, donde todo esto se va a estar observando también. En el medio las discusiones y el ataque sobre la figura del Chiquitapia, porque es tratar de debilitar los diques de contención de las sociedades anónimas deportivas. Bueno, es muy compleja la mirada. Quien crea que estamos discutiendo solamente el torneo de Rosario Central está muy, pero muy equivocado. Ya lo vamos a hablar con Alejandro Fabri y toda la mesa en un minuto. Pero siendo viernes, me encontré con una información
que me sorprendió. Quiero correrlos un poco de todo lo que estamos pensando en el día a día y llevarlos al lado de la ciencia y al lado de la inteligencia artificial. Quiero que compartamos un posteo que hizo un colega, divulgador científico, que está muy metido en el tema, Alan Deitch, muy metido en el tema de inteligencia artificial. Presten atención, acompáñenme en esta lectura. Una inteligencia artificial acaba de hacer algo que hasta hace unos meses sonaba imposible. Se llama iNewton. Y si esto funciona como parece, estamos frente al nacimiento de una ciencia 2.0. Le dieron datos crudos de 46 experimentos. Pelotas cayendo, resortes estirándose, órbitas del sistema solar, sin explicarle nada. Y la máquina sola empezó a inventar conceptos, no a copiar, no a memorizar, a razonar. Acá ya empieza a provocar, Alan. Por ejemplo, redescubrió la idea de masa y la conectó en distintos experimentos. Algo que a nosotros nos llevó siglos de experimentación, errores, intuiciones y genios repartidos por toda la historia. iNewton llegó a redescubrir 50 leyes generales de la física, desde la gravedad hasta la segunda ley de Newton. Es como si hubiera vuelto a hacer en horas el trabajo acumulado de cientos de años. Y acá aparece la pregunta que realmente importa, dice Alan. Si una inteligencia artificial puede rehacer 400 años de ciencia con datos crudos, ¿qué pasa cuando la perfeccionemos? Para trabajar en lo que todavía no sabemos resolver. Enfermedades, energía, materiales, clima, biología, quizá estemos presenciando el principio de una ciencia más rápida, más profunda y más expansiva que todo lo que imaginamos. Y a continuación hace el posteo del paper, digamos, donde esto se publicó. O sea, le dieron a un esquema de inteligencia artificial datos duros, concretos de resultados de, o mediciones de una espiral estirándose, una pelota picando, etcétera, etcétera. Y lo que hizo este esquema de inteligencia artificial fue recrear efectivamente esas leyes, como si sintetizara todos los datos y armara todo lo que 400 años de, como decía, hay genios dispersados en toda la historia, hubieran podido hacer. A mí me parece un montón. Tengo una mirada de mucha expectativa, también de mucha preocupación sobre esto, sobre cómo se utiliza, quiénes son los dueños eventualmente de los motores de inteligencia artificial. Me resuena eso que varias decenas de personas hace algunas semanas, referentes de inteligencia artificial, muchos ex trabajadores o ex empleados jerárquicos de las empresas de inteligencia artificial y otras figuras de renombre dijeron, che, nuestra recomendación es parar todo, apagar todas las máquinas ahora hasta que tengamos certeza de qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, esto realmente... Claudio Martínez, eso que ¿no? Sí, Claudio, sí, lo comentamos con Claudio. Sí, con Claudio. Lo comentamos con Claudio. Así es. Sí. No sé, me parece muy fuerte. Muy fuerte. Sí. La primera vez que el humano crea algo aparentemente más inteligente que él, ¿no? Sí, pero además con capacidad de sintetizar algo que no estaba en la orden, o eventualmente que no estaba en los... No era solamente una compilación de datos o un ordenamiento de datos. No. Por lo que se entiende de esto, ni siquiera sacó le pusieron conclusiones, claro, digamos. No le pusieron el prompt, ¿no? Claro. No le pusieron el prompt, no le pusieron la pregunta. Porque uno pone la pregunta en inteligencia artificial. Le tiraron los datos de acuerdo a la precisión de la pregunta, tenés más riqueza o menos riqueza del otro lado. O puede ser, a ver, ¿qué deducís de todo acá esto? Simplemente lo tirás. Acá. Ahora, a uno que es enfermo de la política, digo, entonces yo pondría... Digo, claro. voy a llamar, ¿cómo se llama el señor este que posteó? Alan Deitch. Alan Deitch. Alan Deitch, yo voy a poner la historia del peronismo, Milei, la situación económica, ¿no es cierto? Sí. Nada. Las líneas internas, digo, la situación económica internacional, la relación con Estados Unidos, las encuestas, y el Chiquitapia. Se lo tiro. El Chiquitapia, ahí está, el Chiquitapia, pero y no le hago preguntas, le tiro todo, a ver qué pasa. Por suerte, para la política, en su virtud y en sus defectos, todavía somos irreemplazables. Veremos. Bueno, vamos a saludar a Alejandro Fabri a continuación, pero quiero que escuchemos dos voces. La de el Chiquitapia, el presidente de AFA, y la de Juan Sebastián Verón, presidente del Club Estudiantes de La Plata, que hoy habló en un par de medios. Vamos a arrancar por el Chiqui, sumamos esto y a ver qué sintetiza Alejandro Fabri. Dale. Seguramente no es la primera vez que vivimos esto. Pasaron 3 presidentes en apenas, creo que 9 años, que me ha tocado presidir el fútbol argentino, y me quedan muchos años más. No tengan dudas
que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos de que los únicos que le dan la posibilidad al fútbol argentino, que le dan lo que realmente tiene valor, son los jugadores, son los técnicos, son los dirigentes del fútbol argentino. Que Bien, Chiqui Tapia, hoy la Conmebol le dio un respaldo muy importante porque en reemplazo de un dirigente brasileño queda como representante de la Conmebol ante la FIFA. El Chiqui Tapia, allí aparece Domínguez, ¿no?, como figura importante. Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, después de todo lo que se ha dicho, habla y ratifica todo lo que venía planteando a través de redes sociales. Mirá. ¿Pero por qué sería una falta de respeto? ¿En qué sentido? Si estamos hablando de algo que no sucedió. Bueno, el jugador cómo se manifiesta, ¿de qué manera? Vos decís que la única... sea, eso es una falta de respeto, y que un dirigente amenace a un club y a un presidente no es una falta de respeto. Pero el pasillo se hace, o sea, es si querés, una manifestación de esportividad, que bien, digo, de todo lo que encierra el fútbol, de la esencia que tiene el fútbol, en el reconocimiento a alguien que hace algo importante, que se lo ganó. La realidad que si vamos a hablar del torneo que le dan a Central, porque lamentablemente, por más que duela, se lo dieron, porque no estaba en juego. No había algo en juego. Nunca se informó eso, porque si no, digo, todos hubieran tomado también otra postura a lo largo del torneo. Eso es lo primero. Charlaba con Ernesto Tenenbaum, fanático de Estudiantes de La Plata, que además se daba ese gusto, pero fue una interesante entrevista. Saludamos ahora sí a Alejandro Fabri, periodista especializado en deporte, toda la trayectoria de Alejandro, y además alguien a quien admiramos mucho, nos gusta leer, nos gusta escuchar. Alejandro, Pablo Caruso, Martín Granowski y Guido Bambini en QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo andan, Pablo? ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias por este rato. Solo de lo que acabamos de escuchar, es como si el Chiqui Tapia estaba hablando de toda la estructura y de las pujas internas en la AFA o en la política del fútbol, y Verón se restringía al episodio de Central, el pasillo, etcétera, etcétera, y eventualmente a las agresiones de Tobillino. Con todo esto, ¿vos qué ves? Ayúdanos a mirar la escena, Alejandro. Lo que pasa es que hay que separar algunas cosas, ¿no? Una cosa es el deseo de Chiqui Tapia de seguir en el mandato, vaya a saber cuántos años quiere seguir estando, y por ahora es avalado por la mayoría de los dirigentes de los distintos clubes. Se han expresado de sobra los clubes de primera división y del ascenso en defender a las autoridades constituidas de la AFA. Por otro lado, Juan Sebastián Verón, como presidente de Estudiantes, y por la situación que se dio, quedó, para mi gusto, no tan mal parado como algunos piensan, porque en realidad Estudiantes se quejó de una manera, suave, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que no quiso hacer el pasillo, o si lo quiso hacer, lo hizo a su manera, porque también sonó muy extemporánea la decisión tipo orden de que tenía que hacerle un pasillo, porque estamos en esas minucias ahora, ¿no? Claro. Es decir, cuando los mendocinos de Independiente Rivadavia salieron campeones de la Copa Argentina, nadie del equipo contrario que lo enfrentó, Central Córdoba de Santiago, le hizo pasillo. Lo del pasillo no pasó siempre en el fútbol argentino, muchas veces no se hizo. Si bien era otro país en los años 60, 50, tampoco se estilaba tanto. Yo me acuerdo de Racing dando la vuelta olímpica con la Copa, habiéndole ganado al Celtic en el año 67 en la cancha de Independiente, en la última fecha del Nacional, y toda la gente de Independiente de pie aplaudiendo. Pero era otro país, con otro público, no había droga y había muy poco alcohol en la tribuna. Es otra cosa, ¿no? La verdad que es un tema muy complejo, vos lo dijiste bien, Pablo, porque en el fútbol argentino yo he escrito varios libros vinculados a la historia del fútbol argentino, y sobre todo a los incidentes, a las cuestiones difíciles de creer.
Estoy acostumbrado a que mucha gente diga, y me lo diga a mí también, a veces algún vecino, no, esto antes no pasaba. Y en realidad pasó siempre, es decir, el primer incidente grave en una cancha ocurrió en 1909, en el clásico quilmenio, entre Quilmes, que era el equipo de los ingleses, y Argentino de Quilmes, que era el equipo de los criollos pobres, que como no los dejaban jugar en el equipo británico, fundaron Argentino de Quilmes. Y como estos tomaban té, ellos se pusieron a tomar mate, y ahí quedó el apodo de Argentino. Bueno. Después hubo una cantidad de anulaciones de los descensos en la década del 20, en la década del 30. La Asociación del Fútbol Argentino que conocemos hoy se crea en 1934, porque el profesionalismo que nace en el 31 por la escisión de 18 clubes del campeonato de 36 clubes que había, porque no es que los 30 son un invento de Tapia. En el año 27 la Liga Argentina se había dividido en dos AFAs, por decirlo de alguna manera. Y en el año 26, a finales, el presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, que era el sucesor de Hipólito Yrigoyen, se juntó con los presidentes y palabras más, palabras menos, le dijo, muchachos, déjense de embromar y vuelvan a hacer un campeonato entre todos. Bueno, eso pasó también en la Liga Cordobesa, en la Liga Santafesina y hasta en la Liga Uruguaya. Nos imitaron en el fútbol de Buenos Aires. Y de los 36 equipos pasamos a los 18 de la primera división y la FIFA a esa liga profesional no la reconoció. Por eso Argentina en el año 34 juega el segundo campeonato mundial en Italia con un equipo amateur y formado por jugadores de la primera división amateur. O sea, desde ahí para adelante tuvimos una cantidad de dimis y diretes, como decía mi abuela, y una cantidad de conflictos. Perón expulsó a los árbitros por corruptos en 1948 y vinieron los árbitros ingleses. Es decir, en el mismo momento que nacionalizaban los ferrocarriles, extranjerizaban los arbitrajes. Y después tenemos situaciones de casos de soborno, de incentivación, de corrupción, de denuncias, de dirigentes que dicen una cosa y hacen otra. Nada es nuevo, pero la verdad, el único punto nuevo, diferente, es esta decisión de darle un premio a un equipo que empezó siendo un reconocimiento o una mención importante o una plaqueta, vaya uno a saber qué, y termina siendo una Copa de Campeón, de un campeonato que no se jugó, porque en realidad lo que se jugó fue el torneo Apertura y el torneo Clausura. Uno lo ganó Platense, el otro veremos quién lo gana. Claro. Y es con retroactividad la Copa. Entonces, si vos se la das a Rosario Central porque querías darle un premio a Di María, a lo mejor si sale Boca campeón tenés que hacer la Copa Paredes y darle la Copa, si Boca no sale campeón, darle la Copa a Paredes porque es la otra figura de los campeones del mundo que vino al país a jugar en perfecto estado físico. Ahora, tienen que reclamar, y lo han hecho, Vélez, Racing y River, porque ganaron los torneos anteriores que también eran suma de puntos, solamente por eso para establecer las clasificaciones en las copas y no les han dado nada. Claro. La verdad que hay una pelea estúpida entre todos los clubes por ganar una copa más. La AFA le ha dado la misma categoría a todas las copas hace algunos años y para uno que es historiador es penoso, y no es solo culpa de la AFA, porque los dirigentes contribuyen también con estas cosas. Claro. Que una Copa Escobar, por ejemplo, que se jugó en los años 40, en pleno profesionalismo, y lo jugaban los 8 primeros equipos del campeonato, y se jugaban partidos de 40 minutos, y si terminaban empatados, como pasó varias veces, se definía por número de corners. Eso, un campeonato de 2 días que duraba en diciembre, que se hacía al final del torneo, no puede valer lo mismo que la Copa Argentina, claro, o que la Copa de Honor o la Copa Competencia que se jugó en el amateurismo. O un torneo anual de todos contra todos, como eran, claro. O un torneo anual de todos contra todos, por supuesto. Y ahora hay como un intenso desprestigio de los torneos, este torneo corto, que siempre hubo también torneos cortos, como se pidió muchas veces por hacer el playoff de los torneos mexicanos, porque tenían mayor emotividad. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no han salido campeones los equipos que algunos cuadros poderosos quieren. Claro. Entonces se molestan y tienen siempre un coro de periodistas que creen que el fútbol es Boca y River. Y en la Argentina no es Uruguay el fútbol, porque en Uruguay hay 2 equipos que tienen el 80, el 95, el 90% del público, y acá
la mitad del país será de Boca y River, pero la otra mitad de muchos otros equipos. Claro. Martín Granowski tiene preguntas. Martín. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Ya que... ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, ya que estás hablando, siempre es interesante cuando hablas de fútbol y cuando hablas de historia del fútbol. Digo, vos desdramatizás por un lado, porque la historia sirve para eso, ¿no es cierto? Uno desdramatiza o en todo caso claro, sabe cuáles son los dramas en serio y cuáles no. Pero en esta, digo, aparte de la estupidez, que es una de las hipótesis, me parece, no sé si lo dijiste así, pero digo, yo siempre parto de la premisa que primera interpretación es burrada y después busco otras cosas. Digo, acá hay burrada y ¿cuáles son las otras cosas? A ver, las otras cosas son lo que está ahí subterráneo, que aparece por momentos, que es detrás de la posición de Verón, habiendo dicho hace ya un tiempito que él estaba de acuerdo con el esquema que tiene Alemania de las sociedades anónimas deportivas, que implica que el 49% de un club pueda ser privatizado, por llamarlo de alguna manera rápida, y el 51% quede en manos de los socios, que él estaba de acuerdo con eso. Y en estas charlas con algunos periodistas lo mantuvo, es decir, él, por ejemplo, hoy declaró también: Estudiantes tiene 24 disciplinas y no voy a permitir que se desaparezca ninguna si es que viene algún inversor a poner algo de plata. Porque Estudiantes, como todos los clubes que sabemos del fútbol argentino, chicos, medianos y grandes, cumplen una función social, sacan a los chicos de la calle, tienen muchos escuela primaria o escuela secundaria o colegio completo. La verdad que hacen un trabajo fenomenal que no se repite en la gran mayoría de los países. Pero al mismo tiempo que te digo eso, Martín, también hay que entender que en Europa, en Brasil, en Chile, donde florecen las sociedades anónimas deportivas y ya han desaparecido varios clubes históricos por esa situación, no todos son sociedades deportivas. Hay clubes de primera división que se mantienen en el esquema de no ser privatizados. Ahora parece que el Real Madrid y el Barcelona, nada menos que uno imaginó que jamás iban a ser clubes privatizados, sobre todo el Real Madrid, a partir de lo que está escribiendo el magnate español Florentino Gómez Miranda, están abriendo la puerta al capital porque deben muchísimo dinero. Han hecho unas reformas astronómicas en cuanto a dinero gastado en las dos canchas. Bueno, se sienten los dueños del mundo, sobre todo el Real Madrid, que siempre se ha sentido así, ¿no? A ver, Alejandro, ahí me parece que hay un elemento interesante. Es parte de nuestra mesa siempre Mariano Hamilton, hoy está de viaje, pero él insiste no solamente en este punto, sino en otras cuestiones de nuestra vida social y política. Él dice: el principal problema cuando nos encontramos con determinados debates sobre los que algunos tenemos una posición muy clara respecto del no, por ejemplo, que se privaticen los clubes, para decirlo muy rápidamente, solemos cometer un error, que es no identificar el problema que eso eventualmente vendría a solucionar y ofrecer otro tipo de alternativas. Entonces, de repente estamos discutiendo un campeonato tirado de los pelos y el patinón sobre el patinón sobre el patinón de una situación en la que evidentemente todos quieren acelerar en la curva, pero de fondo nos quedamos empobreciendo cada vez más un debate que evidentemente aparece. Porque hoy Verón decía: por lo que yo peleo es porque no solamente dependamos de la venta de jugadores, que aparezcan otro tipo de inversiones posibles. Bueno, yo no sé cuáles son las cosas que romperían la frontera o nos meterían en el riesgo de perder la esencia de los clubes en la Argentina, pero sí es cierto que ese es un debate mucho más interesante que lo que estamos viendo, y esto que estamos viendo parece gobernar la escena. Ahí hay una preocupación y la dificultad sobre la que nos estás ayudando a tratar de separar paja del trigo. Bueno, hay un tema, Pablo, ahí, que es la falta de claridad, la falta de transparencia, por llamarlo de alguna manera, de cuánta plata mueven los clubes. Porque hemos visto hace poquito a la AFA ayudar a San Lorenzo de Almagro, porque San Lorenzo tiene una crisis. Bueno, desde que yo me acuerdo, San Lorenzo siempre tiene crisis, ¿no? Pero ahora es bastante más grave. Y al mismo tiempo, no nos hemos sincerado en el sentido de que lo decimos, los periodistas que hacemos fútbol lo decimos cuando hablamos de tercerizaciones, de gerenciamientos. Estamos hablando de Talleres de Córdoba, de Defensa y Justicia, de Godoy Cruz, de equipos del interior del país. Cosas que ya ocurren, de la ayuda que han tenido. Por supuesto que ocurren desde hace rato. La SAD, así como sociedad formal europea, con todos los papelitos ordenados, se intentó hacer
con Atlético Mar del Plata, se intentó hacer en algún momento con Defensa y Justicia, un dirigente que estaba en Boca, Martínez Sosa, me acuerdo. Nunca estuvo legislado eso, pero la verdad yo no termino de... yo estoy, por supuesto, mucho más de acuerdo con el esquema de club que tenemos hoy, pero también entiendo esto que marcaste vos, de que no podés depender de la venta solamente de jugadores. Y tendría que haber un apartado, una manera, algo que se pueda sostener, en el camino legal, para que los clubes puedan tener aportes privados. No estoy diciendo de una multinacional, ni de un magnate ruso, ni de un jeque árabe, un ex soviético que se quedó con un pozo de petróleo, pero de alguna manera los clubes podrían tener algún ingreso de dinero extra que les permita seguir creciendo, porque en realidad, por ejemplo, la gente a lo mejor no lo sabe, pero abrir un estadio solamente para jugar un partido de fútbol implica desde 5 millones de pesos la cancha más chiquita hasta más de 100 millones de pesos para un club más grande. Claro. Es una locura, digamos, y a veces pasan los momentos difíciles. Hoy no hay grandes cracks en el fútbol mundial, no los tiene Brasil, y nosotros estamos por encima de Brasil hoy. Argentina vendió a Mastantuono, se sacó de encima rápido al chico Echeverri, que habrá que ver si algún día pueden llegar a hacer un zapato de Maradona o de Messi o de Kempes, ¿no? La verdad que no lo sabemos, y hoy seguimos formando jugadores, pero los partidos que observamos, a mí me pasa que casi siempre sigo comentando partidos y repito una frase que alguna vez la dije y la repito: el aliento de la gente, la pasión del público en las tribunas, que hoy, como van muchos socios gratis, porque es otra manera de atraer al público, casi todas las canchas tienen más de un 70% de público cubiertas, del equipo más grande que la llena hasta equipos más pequeños. Sí. Pero la pasión de la gente es muy superior a lo que ofrecen los equipos en la cancha. Los partidos, por lo menos la mitad, no te digo que son un bodrio, pero casi. Y la verdad que el público canta y festeja. Y no sé, los hinchas de Independiente deben creer que está Bocini con la número 10, pero no lo es. Y le piden y digo Independiente por tomar un ejemplo de un grande en desgracia, los hinchas le piden a los jugadores que hagan cosas que no pueden hacer, porque los vieron a otros jugadores en otra época con una categoría y una jerarquía muy superior. Martín. Alejandro, vos hablás de los aportes privados. En una época el maná era la tele, la transmisión dejó de ser, y después la publicidad, ¿no es cierto? ¿Eso dejó de alcanzar? Pero la televisión con 30 equipos no conforma a nadie, ni te cuento la segunda división con 36 equipos. Digamos, parece una cosa menor esto de seguir insistiendo en que no puede haber 30 equipos en primera división. Se llegó fue de Grondona la idea de subir a 30, 10 ascensos en 2014. Antes de fallecer Julio Grondona, se dieron los 10 ascensos, macanudo. Pero a partir de ahí, ya sin Julio Grondona, se estableció un esquema de descensos. Empezaron los descensos a ser superiores en cantidad a los ascensos y se bajó hasta 24. Pero bueno, algunos se asustó y volvieron a subir y llegaron a los 30. Porque aquellos que te dicen alegremente, hagamos 10 descensos, vos sabés con el terror que hay en el fútbol argentino, con la locura que envuelve el descenso, hacer un campeonato con 10 descensos directos. Imposible. Tenés que hacerlo, tenés que hacerlo en un sentido pausado, con que haya un descenso, dos descensos más que los ascensos, pero al mismo tiempo tenés que sacar a 20 equipos de la B Nacional. Claro. Es un problema, digamos, la plata no alcanza de ninguna manera, porque no tenés forma. A lo mejor una puerta podría ser esa de pedir algún dinero. Digamos, una pregunta que me hizo un amigo una vez que entiende poco de fútbol, que son los hinchas de Boca o de River en general, cuando yo digo eso, porque digo que es mucho más fácil ser hincha de Boca o de River que cualquiera de los otros equipos. No, pero hablando en serio. O sea, me decía, las razones que llevan a la gente a ser hinchas de Boca o de River son razones extrafutbolísticas. Y no sé, hay de todo. Están las cuestiones familiares, el encandilarse con el que va primero, el que compra grandes jugadores, los que salieron más veces campeones, la historia popular de cada uno. Cada uno corre con su cruz, ¿no? A mí me tocó Platense y bueno, salí campeón ahora, así que estoy tranquilo. Bueno, a mí me tocó Central y también salí campeón, pero no estoy tan tranquilo.
Claro, bueno, pero te puedo felicitar por otras cosas. Habría que revisar la final del 2023, pero no importa, ya pasó, dejá. Bueno, pero digo, ¿por qué razón, me decía mi amigo, la Argentina es tan diferente que no podría haber ningún aporte porque ponen el grito en el cielo? Y la verdad que es una pregunta lógica, porque más temprano que tarde, en casi todos los lugares del mundo hay capital privado en el fútbol. Yo no estoy diciendo que vengan las AD de ninguna manera. Entiendo. Digo que debería encontrarse una manera para que un club pueda tener... tampoco podés ir a ver, vos tenés clubes que se palanquean en el gobernador o en el intendente o en algún millonario que es hincha del equipo. Difícil que los equipos chicos tengan hinchas millonarios en la Argentina, eso no pasa. Claro. Pero debería buscarse una vuelta para que ayude a todos, para que el fútbol tenga mejores jugadores, haya mejores formadores. Hemos perdido los formadores en las divisiones inferiores, ya no está Peckerman, ni Bielsa, ni Grifa, ni Madoni, ni Duccini, ni Mariani. Bueno, faltan cosas adentro de la cancha también, y no solo es culpa de la organización y de que falta plata. Se nos han ido muchos, ¿no? A lo mejor me viene el viejazo ahí. Alejandro, perdóname. La lógica, supongo yo, no sé, digo, si hay aporte privado, la lógica de mercado, digo, es que también vayan a los clubes más poderosos y no a los menos, o sea que seguiría existiendo problema. Creo. Bueno, pero vos tenés muchos ejemplos en ese caso, Martín, en contra de eso. Es decir, yo te puedo hablar en Alemania, por ejemplo, de clubes chicos que fueron captados por un magnate, no quiero decirlo, porque en Alemania es 49% nada más, y han peleado posiciones de campeonato. El Hoffenheim es un equipo, por ejemplo, que el Brentford en Inglaterra, un equipo que nunca había jugado en primera, y armó un equipo discreto, modesto, sin extranjeros. Ahora ya es otra cosa, porque ya ha llegado otro dinero. Hay ejemplos para contar. El Osasuna últimamente ha hecho muy buenas campañas, el equipo navarro de Pamplona, y no es una sociedad anónima. Y hace poquito se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Franco, y en uno de los diarios españoles se contaba la historia de la comisión directiva de Osasuna, fusilada por el franquismo en 1936. Eso seguro que estaban en contra de las sociedades anónimas deportivas. Alejandro, gracias por ayudarnos a encontrar ese callejón en donde se pueden contar las barbaridades de las decisiones del Chiquitapia y también el debate de fondo y cómo aparecen jugadores que se van metiendo ruido un poco en eso. Y quiero decirte, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, para mí, Walter Nelson, Alejandro Fabri es la mejor dupla, para mí todavía nadie la ha superado. Para mí. No somos parientes, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Extraño mucho esos tiempos. Bueno, volvimos ahora y estamos transmitiendo por una señal de streaming el campeonato brasileño de primera división. Estamos con Walter el martes de nuevo por la noche. Ah, qué bueno. ¿Dónde se encuentra eso? Es en Picado TV. Estamos ahí, transmitimos antes de ayer Bragantino Fortaleza, y la verdad que fue un bodrio el partido, parecía un partido de primera B acá. ¿En español o en portugués? ¿En español o en portugués transmiten? No, en español, todo bien. Ya, le estás dando ganó más el equipo de de Palermo. Claro, ganó el equipo de Palermo 1-0 y todavía mantiene chance de salvarse del descenso, pero está muy difícil, ¿no? Alejandro, un abrazo grande y gracias por este rato, insisto. Gracias a ustedes, Pablo, muy amables. Hasta luego. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a debatir con un poco más de profundidad y más allá de los títulos qué significa este cambio de esquema de subsidios con Juan José Carvajales, especialista en temas de energía, para tratar de encontrar también, de la misma manera que lo hicimos con Alejandro Fabri recién, sobre otras cuestiones, bueno, a ver qué hay detrás de este cambio de esquema que nos va a afectar la vida cotidiana de aquí en adelante a partir de enero. Ya venimos.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de Ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Bueno, seguimos en QR y para mí es un placer que podamos armar este espacio para charlar algo que está muy en la coyuntura hoy, el cambio de esquema de subsidios, pero que es una invitación a tratar de conversar un poco más sobre el sentido de los subsidios y eventualmente ver en qué dirección va este cambio, en función, por supuesto, del proyecto de país que tiene Javier Milei en la cabeza. Está, como les decíamos, con nosotros Juan José Carvajales, es doctor en Derecho, es especialista en temas de energía, es el titular de la consultora Passepartout en energía y minería, docente universitario muy formado,
como para conversar sobre estos temas. Juan José, gracias por estar acá. Gracias, Pablo, por la invitación, por estar acá con la mesa, con Martín, que lo he leído durante años y años, así que un placer compartir Cualquier con ustedes. cosa es culpa Muchas de Martín. gracias. Claro, exactamente. A ver, Juan José, cuando vos, como especialista, te anoticiás de un cambio de esquema de subsidios, ¿qué es lo primero que observás? ¿Cuál es el marco en el cual vos te metés después en el detalle de lo que eso implica? En este caso, lo primero que diría es que era hora, porque el gobierno lo viene anunciando desde febrero del año pasado. Entonces hizo una audiencia pública, dijo que iba a haber una nueva reconfiguración, lo llamó canasta básica energética, el secretario de Energía anterior. Bueno, pasó un año, eso no sucedió, el secretario se fue, vino una nueva conducción de la Secretaría de Energía, se aprobó mediante un decreto un periodo de transición y bueno, y empezaron a pasar los meses y ahora sí tenemos novedades. Entonces lo primero a decir es que pasaron 2 años sin que se hicieran cambios al esquema de subsidios que venía del gobierno anterior, que como ustedes sabrán era la segmentación, hogares N1, N2, N3. Bueno, eso hasta ahora no se había tocado, ¿sí? Salvo pequeñas cosas, pero no se había tocado de fondo. Y lo que salió esta semana es que se llama a una consulta pública para recibir comentarios, observaciones, propuestas a lo que va a ser el nuevo esquema de subsidio, que entraría en vigencia ya, o sea, el 1 de enero, o sea, hay poco tiempo. Y entonces lo primero a decir es, bueno, si iban a hacer algo, era hora que sucediera. Después hay que ver la letra chica. Lo segundo que llama la atención es que no haya una audiencia pública, como se hizo aquella vez, ¿no? Porque una consulta pública es, yo te doy los antecedentes y decime qué opinas. Después, no es audiencia, sino distinto. Es una consulta. Okay. Entonces, y consulta por 15 días hábiles. Nada. ¿Cuándo termina? 22 de diciembre, ahí para Navidad. Claro, y de ahí al 1 de enero va a haber que resolver. Pero las audiencias tampoco eran vinculantes. No, pero era obligatorio hacerlo. Entiendo. No era vinculante el contenido, como de cualquier audiencia. Entonces llamativo. De hecho había quejas porque se hablaba muy poco, casi no se escuchaban las posiciones, pero bueno, es verdad, se hacían, claro. Sí, pero es un riesgo que asume el gobierno, porque recordemos en la época del gobierno de Cambiemos, que se hicieron los primeros cambios tarifarios sin audiencia pública, y después fue la Corte Suprema, en el fallo Cepis, quien hizo retrotraer eso y decir, bueno, tiene que ser gradual. En este caso, lo que está planteando el gobierno sí es la gradualidad. En ese sentido, aprendió. Entonces dice, bueno, durante 12 meses voy a ir quitando paulatinamente los subsidios. Varían en energía eléctrica y en gas, pero, digamos, la meta está para recién enero de 2027, o sea, un año después. Entonces tenemos 12 meses de transición hasta llegar a un esquema que incluso cuando termine ese periodo, vamos a estar, aquellos beneficiarios de subsidio van a estar beneficiados, o sea, van a estar con una ayuda, lo llama así el gobierno, del 50% del costo mayorista. O sea que todavía va a mantenerse un buen colchón, pero para un universo que va a ser más acotado del que, con respecto al que es hoy en día, que tiene ayuda. A ver, ahí, ya metiéndonos en lo que posiblemente sea la letra chica, aparece algo que es muy evidente, que es, hay gente que no, que por calidad de vida, que por ingresos, está bien que no reciba un subsidio, por lo que significa además los subsidios en términos de erogaciones del Estado. Después la otra pregunta es, ¿cuál es el sentido de una herramienta de esas características en función de una situación de cada vez mayor precarización en la vida de la gente, de menos ingresos, de menos empleo, de costos dolarizados, además, hasta donde entiendo, de la energía? Y ahí aparece un riesgo siempre, dejar en banda en derechos tan importantes o en servicios tan importantes a un sector importante de la población. ¿Cómo lo analizas eso? Hay diferentes aspectos o aristas cómo analizarlo. En primer lugar, lo que vos decías, según los ingresos que están configurados hasta ahora como ingresos de los integrantes de un hogar. Sí. Yo tengo que sumar, todos nosotros vivimos en un mismo inmueble que tiene un único medidor, entonces sumamos nuestros ingresos y si pasamos de, ahora van a ser 3 canastas básicas totales, serán 3,6 millones de pesos en total. Si ganamos más que eso, entonces nos van a eliminar todos los subsidios. Entonces, en función de nuestros ingresos, o sea, del nivel socioeconómico,
ahí se hace la distinción. Y van a quedar solamente dos categorías. Sí. Los que estén por arriba de esa plataforma no tienen subsidio y los que estén por abajo sí. ¿Es declaración jurada o sale de otro lado la información? Hoy es declaración jurada. No Porque hasta sabemos ahora es cómo va a ser, si van a cruzar otras bases Eso de digo, datos. claro. Eso no está claro todavía. Pero ese es el primer aspecto y que, como bien decís, hace a una noción básica de equidad distributiva. O sea, quien pueda pagar este servicio, que lo pague. De hecho, ya sucedió, porque con la segmentación que comenzó con el gobierno de Alberto Fernández, cuando Massa era ministro, los hogares N1, los de mayor poder adquisitivo, pasaron a pagar tarifa plena y no sucedió nada. O sea, no, bueno, nada. es lógico. Es lógico, por eso digo, en ese sentido de la equidad distributiva. Ahora, debajo de eso había dos categorías. N2, que eran los hogares vulnerables, y N3, que era la gran masa de hogares intermedios. Sí. ¿no? Bueno, ese N3 hoy es el que va a sufrir el mayor impacto de esta medida. Entonces ahí vamos a ver cómo eso va a evolucionar durante este año. Hay diferencias por estación, o sea, en invierno vas a pagar más por el gas, en verano vas a pagar más por la energía Imposible eléctrica. saber a hoy una tarifa de, no sé, 25.000 pesos, ¿a cuánto pasa? Imposible saberlo. No es imposible, pero es estimado. A ver. ¿no? Para dar una idea redonda, Sí. a lo largo del año vos vas a pasar de tener, hoy tenés un 75% de cobertura vía subsidio y vas a pasar a tener solo el 50%. O sea, va a haber un 25% de diferencia. Con lo cual uno tiene que agarrar su factura y decir, bueno, va a pagar un 25% más de lo que estoy pagando hoy. Pero después puede haber diferencias por época del año. Entonces no es lo mismo ver. Por ejemplo, en gas, recién lo vamos a ver en el invierno, el impacto real, ¿no? De cuánto esto va a terminar siendo el efecto concreto, pero en esa transición, o sea, recién uno dice, bueno, plenamente la quita de subsidio la voy a ver en gas en el invierno del año siguiente, y en energía eléctrica, bueno, en el próximo verano. Y bueno, entonces ahí vamos a ver cómo eso impacta. Pero déjame agregar algo más, porque solemos hablar mucho de lo que son tarifas, ¿no? Subsidios, tarifas, parece que va de la mano. Y son, en realidad, tres conceptos que tenemos que manejar. Uno es precio. Precio es para la energía mayorista, que puede ser la producción de gas en Vaca Muerta, Sí. que se llama gas antes de entrar al sistema de transporte. Entonces vamos a escuchar de PIST, precio de ingreso al sistema de transporte. Eso es gas. Energía eléctrica mayorista, que es de todas las fuentes que tenemos de generación eléctrica, todo eso va a un sistema mallado, ¿no? El sistema interconectado, y ese es el precio mayorista de energía eléctrica que maneja Camesa. Esos dos tienen costo, y ese costo lo maneja la Secretaría de Energía, y es lo que ahora está manejando para arriba o para abajo. Sí. Después viene tarifa. Tarifa es cuando uno se mete en el servicio público. Y ahí ya no tenés la generación o la producción de gas, sino que tenés transporte y distribución. Son servicios regulados. Entonces, el precio de esos servicios es una tarifa porque lo pone el ente regulador. Sí. Eso ahora no está en discusión. Eso va vía audiencia pública y ya se fijó, hubo revisiones tarifarias. Eso ya se hizo hace unos meses. ¿Y lo que se está discutiendo ahora qué es? Es lo primero. La generación. La generación de electricidad y la de gas. Pero finalmente a mí me llega a mi casa una boleta. ¿Qué trae esa boleta? Tiene el precio que decíamos antes, los dos de tarifa más los impuestos. Ahora, yo digo, bueno, te hablé de precio, tarifa, impuesto, ¿y dónde están los subsidios? Y subsidio es simplemente la diferencia entre lo que deberías pagar de todo eso y lo que efectivamente pagás. Y esa diferencia es lo que pone el Tesoro. Ahí está el subsidio. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el gobierno? Diciendo, bueno, de esta masa de subsidio, para poner número redondo, hoy era 0,65 puntos del PBI, es hoy, y lo quiere bajar a 0,50. No es drástico. El cambio más importante ya lo hizo. Pero ya lo hizo este gobierno al principio. Pero no lo hizo tanto porque quitó subsidios a mansalva, sino porque le bajaron los costos. Y los costos más grandes del servicio, tanto en gas como en energía eléctrica, es de la producción de gas. ¿Qué ocurrió?
que tuvimos en el gobierno anterior Plan Gas, que aseguró un colchón grande de gas con contratos, y después tuvimos el régimen Transportar, el plan que puso el gasoducto Néstor Kirchner y otras obras, y al final del día todo eso hizo que bajaras las importaciones de gas. Entonces lo que vos bajaste los costos del sistema porque tuviste que subsidiar menos diferencia de precio entre los costos locales y las importaciones. Todo eso hizo que el gobierno ya hiciera un ahorro fuerte. Eso le permitió, entre otras cosas, que antes de las elecciones volvió a subsidiar a los hogares N1. O sea, a los que podían pagar el costo pleno los volvió a subsidiar en hasta un 25%. O sea, si vos tenés tu factura que dice N1, hogar privilegiado, incluso vas a encontrar un subsidio, que ahora lo quieren quitar y volver de vuelta a tarifa plena. La última porque es año par. Porque es año de elecciones, claro. Se puede hacer. Juan José, yo te quería consultar sobre si tenés conocimiento respecto de experiencias en donde los estados en alguna medida entiendan como una política de política industrial los subsidios, ¿no? De que apalanquen la producción industrial, por ejemplo, si existen en otros países de la región o del mundo, y si se ha hecho acá en la Argentina el subsidiar a las industrias. En términos de bajarle los costos para la producción. Claro, por ejemplo. Eso existe y yo te diría que es la regla. Argentina es una anomalía por varias razones. Primero, porque el gas está muy penetrado en la red domiciliaria, ¿no? Y segundo, porque tomamos una decisión hace 20 años, en 2004, y mirá que pasaron gobiernos de diferente tipo político en el medio, que fue designar a la demanda residencial de las distribuidoras, tanto eléctricas como de gas, usuarios prioritarios. Y eso implica que tenés acceso ilimitado al gas y la electricidad, que no te lo pueden cortar. Por ejemplo, nosotros en nuestros hogares en invierno, todo el gas que pidamos prendiendo estufa, todo eso lo tenemos que recibir. Y después que si hay subsidio va primero al residencial y después a la industria. O si hay que cortar, primero le corta la industria, después al residencial. Esa es una decisión de política pública. Hay otros gobiernos, anda Brasil, otros países, que tienen exactamente lo inverso. O sea, el usuario, anda Chile, el usuario residencial paga altísima la energía. Pero el industrial puede ser competitivo teniendo energía barata. Argentina por momentos se dio el lujo de tener las dos cosas, pero hay momentos que o no te alcanza y a alguien le tenés que cortar, o no tenés la billetera para subsidiar todo. Entonces Argentina va hoy a un esquema donde ya lo hizo con el industrial y con los comercios. Ahora solo estamos hablando del residencial, pero el industrial y el comercial y los clubes de barrio y todo eso ya tuvieron fuertes aumentos. ¿Sí? Ahora el gobierno está tratando de enderezar lo que es hogareño. Pero déjame agregar un dato más que se habla menos. Porque nosotros estamos hablando de energía eléctrica y de gas natural por redes. Somos, si se quiere, los hogares privilegiados que tenemos que en la puerta de casa que me llega la distribuidora eléctrica o de gas. Pero quienes no tienen gas por redes usan garrafa. Y ahí el gobierno está propugnando un cambio que va a ser drástico, que es la cantidad de garrafas subsidiadas. Hoy hay una diferencia, primero por zona geográfica donde estás, por ejemplo estás en la Patagonia, tenés un mayor subsidio, o en la zona cordillerana, y después por cantidad de miembros en un hogar. Entonces no es lo mismo tener una casa con 5 integrantes que ¿Cuántas garrafas uno necesita? ¿Cuántas garrafas? Bueno, ahora la propuesta es, te voy a subsidiar una garrafa en verano o 2 en invierno, pero de eso solo el 50%, o sea, media en verano y una en invierno. No importa dónde vivas y no importa cuántos integrantes estén en el hogar. Con lo cual puede llegar a ser un impacto muy importante. Encima, en su mayoría, son hogares vulnerables. Ahí vamos a tener atención, lo hablamos en el comienzo del programa. Juan José, gracias por haber venido. Seguramente vamos a, cuando aparezca la letra chica, cuando se empiece a implementar esto, seguro te volvemos a molestar. Bueno, a disposición, gracias por la invitación. Última pausa en QR. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí,
Con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Bullmastiff confitados? No, ni idea. Confitados, coloridos, inteligentes, no vas a poder compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, Llegamos al final de QR. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la semana y hoy, hasta esta hora, Martín Granowski. Pase bien el fin de semana, ¿eh? Igualmente para ustedes. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 10 en vivo por Bravo TV. Chau.